Hola, hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a este su espacio. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema hermosísimo. Vamos a ver la enseñanza sistémica, qué es y su importancia. Bueno, para ello, el día de hoy nos va a acompañar una maestra maravillosa. Ella también ya es todo un referente a nivel nacional y a nivel mundial. Estamos hablando acerca de Sara Encinas y ella nos va a estar hablando, como profundizando también un poquito más en esto de la enseñanza sistémica para padres. Es realmente un llamado a poder cambiar, a poder aprender a ser papás y a poder cambiar justamente todo ese sistema de creencias con el que hemos venido arrastrando durante siglos de siglos de siglos. Hemos intentado cambiar un poco esos conceptos a nuestra manera, mas sin embargo los problemas con nuestros hijos están como que siendo los mismos, siguen siendo las mismas situaciones recurrentes que vamos viendo en nuestras vidas. Así es que vamos a ver cómo nos puede aportar esta enseñanza sistémica en, nuestro, en nuestra vida completa. Muchísimas gracias, les voy dando las gracias a todos los que se vayan uniendo. A ver, vamos a ver, por aquí está ya nuestra maestra. Le voy a pedir que por favor esto pida para unirse. A ver, por favor, mi maestra Sara. Genial, perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver, por aquí está Sarita Encinas. Espero que Instagram me permita verla. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué tal? ¡Qué bueno que te veo, Sí, mi qué bueno, maestra! Jackie. ¡Qué alegría, qué alegría! Muchas Bienvenida. Muchísimas gracias gracias. por estar aquí y traernos este súper tema. Bienvenida, mi maestra. Quisiera que tú también te puedas presentar un poquito para que todas las personas bueno, este es un grupo de un curso de milagros, más sin embargo, como te decía, eh, es también la confluencia de muchos ríos y entre ellos tenemos a las constelaciones. Así es que es un placer realmente poder contar con tu presencia el día de hoy, mi amada Muchas Sarita, para que nos gracias. hables de este tema, que es la enseñanza sistémica. Pero permíteme, por favor, te paso a ti el mando para que tú puedas presentarte y comentarnos un poquito más acerca de este tema. Bueno, Adelante, mi maestro. buenas noches, Jackie. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor poder estar aquí y compartir contigo, con tu grupo de curso de milagros. Me parece extraordinario que ustedes quieran escuchar acerca de lo que estamos haciendo en enseñanza sistémica y sobre todo va a ser interesante poder escuchar también sus preguntas, porque a partir de ahí podremos dialogar dentro, o sea, enseñanza sistémica es, digamos, un proyecto internacional que comparte los principios de la filosofía de las nuevas constelaciones familiares y surge al amparo del Instituto de Constelaciones Familiares Brigitte Champetier de Rives. Y entonces tiene como, vamos a decir, dos grandes proyectos, uno de ellos dirigido a profesores, que va a arrancar próximamente los cursos de capacitación en enseñanza sistémica, que es algo muy interesante para los docentes o para todo profesional de la educación que quiera poder integrar e incorporar lo que son las fuerzas del amor, ¿no? Toda la filosofía sistémica. Y en el caso mío, yo, bueno, soy especialista en constelaciones familiares, me formé con la maestra Brigitte Champetier de Rives
y bueno, fui invitada a ser parte de este proyecto y hace casi como un año digamos, empezamos primero a pensar, a diseñar cómo sería. Pilar Vivó es la directora general y ella es la que ve la parte dedicada a los profesores. Está ubicada ella en Valencia, en España, y yo soy la directora de formación para padres y familias. Y bueno, digamos, tengo mucha experiencia en el campo educativo, mi formación de base es profesora, me formé como maestra y trabajé algunos años en la escuela primaria y posteriormente, en realidad desde muy joven, estuve trabajando en comunidades, en barrios y bueno, cuando salí he trabajado en ONG, en la cooperación holandesa y entonces eso me llevó a viajar mucho y a poder conocer la realidad, digamos, de los países, de nuestro país también y también me he dedicado a la enseñanza de profesores, he trabajado con profesores, en los últimos años estuve enseñando en maestría y también en lo que era para que obtengan su bachillerato, su licenciatura, profesores de inicial y de primaria. Y ahí tuve la ocasión de poder llevar la filosofía sistémica a los profesores, entonces estuve dando varios temas que para ellos eran nuevos, sobre todo tratar de armonizar esta relación entre familia y escuela, ¿no? Ese es como, digamos, un tema que a mí me apasiona muchísimo, pero más allá de que a mí me apasiona, en realidad es un tema muy importante, porque si no hay armonía entre escuela y familia, los niños no van a poder tener éxito en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Acá me están saludando desde Corrientes, Violeta, qué gusto No. estar ahí. Ítala, están varias personas, está Crisálida, Gina Mallorca, buenas noches, Marieta. qué gusto Ah, verles. qué lindo. Entonces, bueno, Sí. digamos que ahora ya hemos empezado la formación de padres, ¿no? Hemos empezado y estamos ya por el tercer curso. Sin embargo, los animo a unirse, a revisar la página web que es esistémica.com para que ustedes puedan ver tanto lo que se ofrece a nivel de los profesionales de la educación como lo que estamos ofreciendo a los padres y familias. Y creo de que es algo que en verdad quizás es distinto y al mismo tiempo algunas cosas podrían parecer obvias, como por ejemplo, eh, los niños en la escuela son parte, tenemos que como tomar conciencia, mayor conciencia que ese niño pertenece a un sistema familiar. Y si algo no funciona en el niño, si no aprende, o si el niño tiene un comportamiento, vamos a decir, que interrumpe o que pelea, en realidad eso es del sistema familiar. Los padres tienen que mirar, ¿no? Entonces es muy importante ahí que no olvidemos eso. Y alguien me decía el otro día, pero eso es obvio. Sí, es obvio, pero lo olvidamos. Entonces vemos a veces al niño separado de todo lo que, digamos, acontece a su alrededor, o quizás podemos decir que estas cosas que le están pasando es culpa de los padres. Y acá no se trata de culpar, se trata de hacernos responsables, se trata de mirar ahí donde el niño está mirando. Y Hellinger tenía una frase muy hermosa, él decía, todos los niños son buenos, todos los niños son buenos. Muy hermoso. Pero no sé, ¿qué me quieres preguntar? Mira, qué hermoso, pero cierto todo esto, ¿no? Durante mucho tiempo se ha pensado que existen los niños malcriados, los niños estos difíciles, que porque es muy engreído, o porque esto, o porque el otro.
poniéndole las mismas justificaciones en lugar de, eh, en lugar de Gracias, ver un poquito Mayes, que más está ahí. allá. Como tú dices, todos pertenecemos a un sistema y de allí qué importante es esto de reconocer que realmente no hemos sabido ser padres, así como nuestros padres tampoco lo han sabido, ¿no? Bueno, yo Y a mí me creo, parece, ahora mira, yo diría que nosotros hacemos, o sea, nuestros padres han hecho lo mejor que han podido, con lo que le dieron los abuelos, ¿de acuerdo? Y, y yo diría que ahora tenemos muchos mayores elementos, información al alcance de la que había antes. E incluso, por ejemplo, somos la primera generación que puede sanar el trauma. Anteriormente eso no era posible. Igualmente era un lujo, porque recién en el siglo XX se empieza a dar importancia, por ejemplo, a las emociones. Era, era un lujo que uno pudiera sentir de una manera o de otra manera, ¿no? Hoy se está poniendo más sobre la mesa estos temas, aunque todavía falta de que tomemos conciencia de todos los avances de la ciencia, eh, no para que lo tengan unos cuantos eruditos o algunos profesores, sino para que todos podamos mirar que hoy hay una información valiosa que tenemos que considerar para nuestro propio bienestar y el de nuestros hijos. Hoy se dice que el ADN se puede, digamos, transformar en base al contexto. El contexto influye, la palabra influye. Es decir, algunas cosas no las vamos a poder cambiar, nuestro color de pelo, nuestros ojos, pero hoy ya se sabe que el contexto puede tener un impacto a partir de cómo estamos educando a esos niños en casa o cómo estamos educándolos también en la escuela, porque finalmente en la escuela también tiene una influencia, no tan grande como la que van a tener los padres en la educación de sus hijos, ¿no? Y creo que hay como varios aspectos que hoy tendría yo, el otro día que presentaba este tema, decía, un gran desafío en la escuela es el de las migraciones, para los profesores, por ejemplo, y para los padres, ¿no? Acá hemos recibido en el Perú 1,5 millones de venezolanos y tenemos una diversidad. El propio país tiene una diversidad cultural muy grande, muy rica, y todavía nos falta que ese elemento de la inclusión esté más presente y los niños solamente van a responder en función de lo que sus padres hayan resuelto. Y si un niño pelea o le dice algo despectivo a otro niño, ese no es el niño, esos son los padres. Ojo con eso. Igual si un niño hace bullying a otro niño, lo está haciendo por los padres. Si un niño se hace daño a sí mismo, está haciéndolo por el dolor que los padres sienten. Y así, pero a ver, y no va a solucionar, ya ver, Hellinger lo decía, que yo le diga a este niño, ¿por qué te portas así? ¿Por qué haces esto? Ahora anda afuera, te paras acá, te quedas sin recreo. Eso no va a solucionar nada. Tenemos que tener, en primer lugar, tomar conciencia. La escuela y la familia son dos sistemas, ¿de acuerdo? O sea, ya. Y dentro ese sistema va a afectar al otro sistema. Lo que sucede en la familia, todo lo que esté pasando alrededor de ese niño, dentro de su hogar, si los padres pelean, si los padres se están separando, si hay alguien enfermo, si hay un duelo no hecho, o si hay alguien que acaba de morir, el padre, la madre o algún abuelo, alguien muy cercano, todo eso va a afectar al niño. A veces se piensa que el niño, porque no le estamos diciendo, no se da cuenta y no comprende lo que está sucediendo en su contexto, ¿no? Todo lo que está sucediendo en el contexto influye en el niño. Y entonces vamos a ver que luego en la escuela también el profesor, su
no va a hacer una constelación familiar, porque no va a trabajar desde ahí, pero su actitud debe hacer la diferencia. Perdóname, Sarita, se te cortó, no sé si puedes repetir esta partecita Ah, nuevamente. ya, perdón. Que la actitud del profesor va a hacer la diferencia cuando se encuentre frente a dificultades. Ajá, no sé qué pasa, que se está entrecortando. Se está entrecortando. A ver, ahora, mejor. Ah, ahora, ajá, sí, sí, ya. Ay, caray, nuevamente. ¿Está bien ahora o se corta? Sí, de repente tienes que desconectar el wifi que está muy bajo para que estés solo con tus datos o al revés. No, estoy solo con mis datos. Ah, ya, ya. Quizás voy a poner el wifi de la casa. Pero tengo Ajá, que claro. salir. En El todo caso, problema es que voy a tener que salir para poder ponerlo. A ver, continuamos. no Si hay se problema. corta a ver, voy a ponerlo. A ver, ajá. Yo creo que sí vas a poder. Bájale nomás y ahí te conectas. Vamos a esperar Ya, un poquito ya entonces a está. que... Ay, qué bueno, genial, genial, perfecto. Continuamos entonces. Bien. A ver, no sé si tienes una pregunta o algo que pueda ayudar. Claro que sí. Entonces, mira, yo acabo de Yo acabo de entrar también a este programa maravilloso, realmente súper innovador. Eh, es como una escuela de padres donde vamos a aprender justamente toda esa parte sistémica, ¿no? Y entonces yo quisiera que por favor tú puedas de repente hacer ese llamado para todas las personas Sí, cómo que no. estén pasando lo mismo que todos de repente estamos pasando, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? O qué hago? Ahora, Porque ya, siempre hay que esfuerzos. comprender que nuestros hijos nos aman profundamente y son capaces de morir por nosotros. Y quizás esta frase puede ser muy dura o muy fuerte, pero es verdad. Un niño, si ve que la mamá está enferma, va a querer ser él el que se enferme, ser él el que muera. O si, por ejemplo, hay una profunda tristeza y no se hace el duelo, puede ser que no se haga el duelo. A veces escucho en las personas que dicen, no, no, tengo que ser fuerte porque mis hijos, no quiero que me vean así para mis hijos, dicen, ¿no? Bueno, quizás detrás hay algo que pasó en el sistema familiar en relación a los duelos. No me doy la oportunidad de verdaderamente llorar. Quizás hubo un dolor, una pérdida tan grande que alguien atrás, algún abuelo, una bisabuela dijo, no se llora más. Y entonces eso va pasando de generación en generación y luego podemos decir, sí, por mis hijos, que mis hijos no me vean, no sé qué, en este sufrimiento, pero el niño en lo profundo va a llegarle ese mensaje, ¿no? Y va a decir entonces, yo me voy a deprimir por ti. O si tú estás tan Wow. triste, voy a querer morir por ti. O enfermar por ti. Eh, y ahí Y eso es lo que hace. la frase para los hijos es yo por mí, decirle a un hijo. Yo por mí. Y tú por ti. Te libero de mí. A veces también puede pasar que tengo una expectativa y le pongo una carga a mi hijo, ¿no? O a mi hija, que es eh, algo que yo no hice, sobre todo los jovencitos cuando están terminando la secundaria, eso se ve mucho. Puede pasar dos cosas, ¿no? Una, que, que estudie esa carrera que yo no pude hacer. Entonces tienes que ser abogado.
o tienes que ser ingeniero. Ahora, no somos totalmente autónomos del sistema familiar. El sistema familiar nos va a poner ahí donde nos necesita, ¿de acuerdo? Sin embargo, siempre hay un margen de, digamos, de cierta autonomía. Entonces, cuando el hijo está haciendo algo por su padre, puede ser que no tenga mucho éxito si lo hace obligado y no lo hace porque es algo para lo cual él tiene facilidad o es algo que él desea hacer, ¿no? Y lo otro que puede pasar, ya sabemos que en los países de América Latina hay índices de pobreza y hay un historial también de personas que no han estudiado, ¿no? Atrás, por ejemplo, toda una época no se consideraba que la mujer era necesario que se educara y se Ah, pensaba que la mujer, bueno, va a criar a los hijos, ¿verdad? Entonces, si vemos atrás, mis abuelas, tatarabuelas o abuelas incluso, atrás de la generación mía, vamos a decir así, muchas de ellas no lograron educarse en lo básico. Entonces puede ser que si la mamá no tuvo otra oportunidad, recibió esa información, eso recibió de sus padres, entonces es probable, aunque ahora eso ha cambiado, que la hija mujer no estudie. Ahora es mucho menos, pero todavía en las zonas rurales puede presentarse, digamos, esto que estoy comentando, ¿no? Entonces, por un lado, haz esto que yo quiero, por otro lado, no hagas, porque yo tampoco estudié y no me ha llegado a mí todavía la información para hacer un cambio. Sin embargo, muchas generaciones de padres, por ejemplo, hay un estudio que se hizo no hace mucho en el Perú y se ha revisado las estadísticas que van para mirar si los hijos han superado en educación a sus padres con las estadísticas de las encuestas de hogares. Y lo que se ha encontrado es que efectivamente han superado, porque también ya sabemos que hay una movilidad social de la educación, ¿no? Se ha expandido, hay una expansión, eso es cierto. Sin embargo, todavía tiene un peso muy importante la familia. Ojo, y miren, si la madre no tiene educación, lo máximo que se ha visto que ha llegado el hijo es a la secundaria. Lo máximo. Quiere decir que nosotros los padres siempre vamos a influenciar, va pasando de una generación hacia otra esto que nosotros hemos alcanzado. Si una familia logra hacer un cambio, por ejemplo, mis padres no fueron a la educación superior, pero hicieron un cambio y nos educaron para que sus hijas mujeres, todos, los hombres y las mujeres, pero las mujeres era muy importante, ¿no? Que se educaran, que fuéramos a la universidad. Y entonces, ese cambio que, por ejemplo, hicieron mis padres es muy, muy importante porque de ahí eso va a 7 generaciones para adelante y más, ese impulso de ese cambio que hicieron, y para atrás las abuelas deben estar muy felices y orgullosas de que se haya producido ese cambio, porque muchas de ellas seguramente quisieron estudiar. Entonces, los que están ahora como oyentes, pregunten a sus madres, pregunten a sus abuelas si las tienen vivas, o hagan un recuento de quiénes fueron a la escuela y quién hizo ese cambio, quién introdujo ese cambio. Y ustedes van a poder ver en la línea de la vida de generación tras generación, cómo se han ido produciendo cambios. Y entonces ahora nos toca agradecer a los de atrás, agradecer que nos abrieron el camino, porque la vida antes fue muy dura y nos han abierto el camino, nos han facilitado la vida. Entonces, esto, el que nosotros podamos tener las fuerzas del amor en la crianza de nuestros hijos, en la familia, es muy importante. Se trata del asentimiento, se trata del respeto, se trata de la inclusión, se trata de la gratitud, ¿no? Se trata de eso.
Entonces, ¿cómo podemos incorporar que son más allá de valores? En todo caso, todo esto que estoy mencionando es algo muy importante dentro de la familia y también, obviamente, dentro de la escuela, ¿no? Que el profesor respete a las familias y viceversa, que los papás respeten al profesor, a la escuela en la cual sus hijos están asistiendo, si quieren que efectivamente estos hijos, sus hijos, tengan éxito. Si el padre está, la madre, los padres están descontentos con la escuela, con el profesor, observen y van a ver que el niño, la niña o el joven no va a aprender. ¿Por qué? Porque ama tanto a sus padres que no puede ser infiel a eso que le están diciendo, ¿no? Que le está pasando esta información. Hay un campo donde se guarda toda la información y esa información me llega de que este profesor, que de pronto quizás dice algo malo sobre mis padres, entonces yo no voy a sentir confianza. Qué Estamos, perdón. Qué tremendo todo esto que nos dices, porque, o sea, estamos llamados a avanzar, si porque nosotros les ponemos, digamos que la meta a nuestros hijos, ¿no? Hasta donde nosotros avancemos mentalmente, hasta donde nosotros logremos sanar, pues a ellos también les estamos liberando el camino y les estamos permitiendo avanzar. Mira, en el análisis transaccional, que es un curso que ha empezado hoy para padres y familias, en enseñanza sistémica, vamos a tener 3 cursos de lo que es análisis transaccional, que en realidad es así como un poquitito, pero que nos ayuda a comprender que necesitamos, por ejemplo, como padres, estar en el adulto, en nuestra mayor fuerza. El estar en el adulto significa que yo me comprometo, me responsabilizo de mis actos, estoy en el presente, ¿de acuerdo? Y desde ahí voy a tener la mayor fuerza para poder educar, criar, poner límites, que hoy en día es uno de los temas que más escucho, que se hace muy difícil, como que los hijos pareciera que son más grandes que los padres, diciéndoles como todo lo que tienen que hacer o qué es lo que no tienen que hacer. Y ahí es importantísimo, entonces, y esa es una fuerza del amor, estar en mi lugar como padre. Y en ese sentido, porque yo soy el grande y mis hijos son los pequeños. Así yo sea vieja, como yo, digamos ya mayor, tenía mi madre hasta hace 2 años, mi madre era la grande. Y sigue siendo la grande, ¿no? Y yo la pequeña de mis padres. Entonces, ahí es bien importante comprender que a veces se dice que haya democracia en la escuela, perdón, en la escuela también se dice, pero en el hogar, ¿no? En la familia no va a poder haber democracia. Hay muchas cosas que los padres van a tener que decidir. Tú no puedes preguntarle a tu hijo si quiere o no quiere ir a la escuela. Pues tiene que ir a la escuela, ¿verdad? Podrá elegir su ropa, pero yo recuerdo una vez alguien eh, que vino a una consulta y que tenía mucho conflicto con una niña de 4 años, que esta niña le gustaba determinados platos de comida de 4 años, ¿eh? Y a la hora de elegir, la hora de elegir un restaurante el domingo para ir a almorzar con sus padres, los papás mencionaban que se recorrían hasta 20 lugares hasta encontrar el restaurante que a la niña, donde estaba ese plato de comida que la niña eh, quería, le gustaba, ¿no? Entonces ahí tenemos que mirar dónde está ahí nuestro rol, ¿no? ¿Qué cosas podemos decirle que elija y qué cosas no? Porque para eso yo soy el adulto y yo me hago responsable, me hago cargo y soy el que pone lo que
sea más conveniente cuando estoy presente, ojo, porque puedo no Ajá. estar presente por diversas razones, porque estoy en un duelo y estoy mirando esta, mi papá, mi mamá, alguien importante que ha fallecido y no estoy. Y de repente no he logrado cerrar o hacer ese duelo, porque de pronto estoy enfermo o estoy en un conflicto de pareja, ¿no? Y yo hablaba hace un momento de algo que en varios talleres me lo han mencionado, que es bien interesante con respecto a esto que digo, que los papás piensan que los niños no se dan cuenta. Por ahí había en el libro del doctor Harris, de un psicoterapeuta que decía que el doctor Harris, que tiene este libro, Yo estoy bien, tú estás bien, y que él decía que los niños y los animales lo saben todo y que no nos olvidemos, no se olviden, porque fíjense, pensamos que los niños no se dan cuenta. Entonces, si alguien fallece cercano a la familia y no le damos al niño la información, el niño ya sabe que algo está pasando, Ujú. ya sabe que mamá está triste e incluso puede ser que la información le llegue con respecto a qué tema, porque eso sí lo he visto. Entonces, a veces decimos que no le vamos a decir algo y que pensamos que el niño no se va a dar cuenta y el niño sí se da cuenta. Por ejemplo, las mamás a veces en algún taller que yo daba para los padres y las familias y les preguntaba, me decían, ¿tiene esta dificultad de comportamiento o tiene este problema que no rinde en la escuela? Y yo hacía la pregunta, ¿y el papá, la mamá como estaba enojada y en su dolor, porque esa es otra cosa para no estar presente. Si estoy en mi dolor de una separación y no he logrado cerrarlo y de pronto estoy en la rabia, en la ira, ¿no? He transformado ese dolor en ira y no reconozco que en realidad ahí hay un dolor grande y profundo por algo que no fue, por algo que terminó. Entonces, cuando yo hacía esta pregunta me decían, no hay. ¿Cómo no hay, señora? ¿Cómo no hay, papá? No, no hay. Entonces, yo explicaba la importancia de que el padre esté incluido y que son los mamá y papá los que se separan, pero no dejan de ser los padres de esos niños. Pero Papá. muchas veces, en realidad, hay mucho conflicto. Entonces, me decían, varias veces me lo han dicho, pero yo nunca le hablo mal de él. Pero yo les preguntaba, ¿pero qué piensa? ¿O qué siente? Ah, bueno, esa es otra cosa, me contestaba, ¿no? O algo así. El niño, la información que le va a llegar es el desprecio a su padre, pero el niño no va a dejar de amar al padre, lo ama secretamente. Y probablemente el niño incluso muestre algún comportamiento para que se haga presente de alguna manera el papá que ha sido excluido, ¿no? Es muy interesante y todo eso nos va a servir para observar qué puede estar pasando. Y entonces cuando trabajamos con las familias, y lo estamos diciendo en los cursos, es importante tener presente que la madre es la que da el permiso para tener acceso al padre. Y y si no es así, es un caldo de cultivo para la psicosis, porque el padre es el elemento de la realidad, nos da la realidad cuando salimos de esa, nos permite salir de esa simbiosis con la madre, ¿de acuerdo? Nos da todo lo que significa la realidad, por lo tanto es la salud mental. Eh, Y creo que hoy en día tenemos ahí un problema bastante grave con respecto a este asunto, ¿no? de, la, de la presencia y de la importancia del padre. Y se lo excluye a veces con mucha facilidad, con Sí. mucha facilidad.
Totalmente. Estamos viviendo en mucho desorden. Realmente lo que Claro, hay es un desorden, pero increíble, ¿no? La nena de 4 años, imagínate siendo ahí la mamá de dos grandotes que tenían que buscarle el lugar a la nena. Y así nuestros hijos y nosotros vamos esto, eh, vamos desordenando nuestros lugares y bueno, pues eso es lo que realmente nos va llevando a tanto dolor, a tanto sufrimiento, a tanto conflicto. Y entonces por ello me encantó tanto, tanto esta propuesta. Hay que aprender realmente todas estas herramientas porque en un curso de milagros decimos que la única voluntad de Dios es nuestra perfecta felicidad y que si no está siendo así es porque justamente debemos de haber tomado decisiones ahí equivocadas. está. Y estas, ajá, Y ese es y otro esto se ve. elemento del adulto. El adulto se hace responsable de sus actos, por lo tanto, de las decisiones que ha tomado. Y un primer paso, yo creo, a mí me ha ayudado muchísimo las constelaciones familiares para aprender a reconocer cuando hago daño, daños pequeños, ¿no? Y poder, y en verdad cuando uno empieza a hacer un camino de crecimiento, ya no quedas libre de que has tenido determinada actitud e inmediatamente vas a decir, pero acabo de contestar mal, o acabo de despreciar a esta persona, o, o este, o no le he querido saludar, o lo que sea, pero va a haber ahí como la presencia de tu guía interno, ¿no? Y ahora tú decías, nosotros somos responsables de nuestra felicidad, quiere decir que nadie es responsable de nuestra felicidad. Somos nosotros mismos los que vamos a construir esa, esa plenitud, así se habla en las constelaciones, ¿no? Vivir en una mayor plenitud, de una manera en la cual esa plenitud personal impacta sobre un colectivo, porque yo no tengo un destino individual, hay un destino colectivo. Si yo no logro, vamos a decir, sanar una serie de aspectos, entonces no voy a contribuir quizás con eso que me falta a que ese problema se haga más grande dentro de la sociedad, ¿no? Aprender a ser buenos ciudadanos, vamos a decirlo así, en un país como el nuestro, ¿no? Donde a veces puede ser complicado. Yo hablaba con otro compañero constelador y decía que el Perú era un gran reto para los consteladores, para estar en el presente, para no entrar en la crítica o en el perpetrador o hacernos las víctimas frente a algo que sucede en lo cotidiano, ¿no? Eh, Hay un aspecto como padres que quería tocar, ¿no? Que, por ejemplo, a propósito del análisis transaccional que estamos viendo, que es mirar el estado padre, el estado adulto y el estado niño. Estamos viendo eso, los estados del yo en primera instancia, y hoy día hemos visto, ayer ha sido, ¿no? El tema de las caricias. Y entonces, en una siguiente, vamos a ver las posiciones existenciales y después veremos guión de vida. ¿Y cuál es la responsabilidad ahí como padres? ¿Cómo podemos tomar todas estas enseñanzas, digamos, del análisis transaccional creado por el psiquiatra Eric Berne dentro de la familia? En los Estados Unidos se hacía todo un trabajo eh, con adolescentes, con familias y también en el ámbito de la escuela. En ambos lugares se hicieron muchos talleres. Yo no tengo información si en la actualidad he buscado información en inglés a ver si hay más cosas. Hay mucha información con respecto a cómo esto se ha expandido y se ha llevado a diferentes campos. Entonces, en la familia, como por ejemplo, al ocupar mi lugar como padre, estar en mi adulto y que mi hijo no es el que está encima mío, sino que yo le hago saber que yo soy el papá, estoy en mi lugar como padre, como pareja, ¿no? Y mi hijo está en su lugar como niño. Pero sí hay niños que a veces en esta idea de que se le pregunta todo al niño, el niño de repente tiene también una carga ahí, porque si yo le doy a un niño demasiada responsabilidad,
para su edad, le estoy poniendo una carga que no le corresponde y que le corresponde más bien a los padres, como por ejemplo decirle a un niño, ¿con quién te quieres quedar? ¿Con tu papá o con tu mamá? Por más que esté dentro de los derechos del niño, porque está ahí, y ahí voy a decir algo que quizás dirían, va contra los derechos del niño. Sí, pero se imaginan la carga para un niño de 6, 7, 8, 10 años, que tenga que elegir entre sus padres en vez de que sean los padres quienes eligen eh, por el bienestar del niño. Desde las constelaciones familiares se dice que el niño debe quedarse con el progenitor que respeta más al otro progenitor, con ese progenitor. Pero bueno, eso requiere también una madurez y una adultez muy grande. Y ahí me quería referir a algo. En el análisis transaccional, para los que son padres, para escuchar un poco, se hablaba de que hasta los 4 años el niño introyecta. Quiere decir que el niño introyectar significa tragar. Todo lo que se le dice al niño, el niño, ¿no? Lo traga. Si tú le dices cosas buenas, caricias positivas, incondicionales, o como le digas caricias negativas, eres bruto, no sabes, nunca aprendes, siempre haces lo mismo. Entonces eso el niño simplemente lo va grabando, no hay una capacidad de discernimiento y eso los papás tenemos que comprenderlo. Pero ojo, miren lo que dice la ciencia ahora, en todos estos descubrimientos del ADN, se dice que hasta los 7 años, un niño está en estado meditativo, estado teta o zeta. Nosotros ya de adultos no estamos pues en ese estado, ¿no? Para entrar en ese estado es cuando recién estamos despertando, ya si nos ponemos a hacer cosas, ya salimos de ahí, pasamos a otro estado. Pero un niño hasta los 7 años, quiere decir que todo lo que el niño se le va diciendo cuando está en primero o segundo grado, en el caso del Perú, el niño lo va incorporando de manera automática. O sea, está en un estado así. Si alguna vez han meditado o han rezado así, ¿no? El niño es muy calmado, todo es muy así. Y por eso va incorporando todo lo que se le va diciendo. De ahí que se diga que el entorno puede cambiar el ADN. Eso es lo último que se ha descubierto, eh, lo último de lo que se está hablando. Bueno, no es lo último de ahora, pero sí me parece importante porque son descubrimientos de los cuales tenemos que ser conscientes. Y eso se habla a partir de la epigenética, ¿no? Más allá de los genes, se dice. Entonces, eh, todo eso no se está llevando al campo de la educación, pero ya hay lugares como en Estados Unidos, escuelas donde, por ejemplo, se habla de que si entonces podemos cambiar nuestro ADN, podemos empezar no solamente a tener alimentación saludable, sino realmente relaciones saludables, ¿no? Relaciones adecuadas entre nosotros con nuestros hijos. Fíjense que un niño puede tener un trauma, de acuerdo a Peter Levine, puede generarse un trauma no porque le hayan pegado, no necesariamente ha recibido violencia física, pero ha visto, ha sido testigo de la violencia física entre sus padres. Y eso ya puede generar un cambio en todo el campo neurológico. Entonces son temas de los cuales nosotros creo que como padres tenemos que tener una mayor, no solamente información, sino poderlo integrar para llevarlo a la práctica. Claro, Acá hacernos, preguntaban algo, mira, la violencia de un niño en la escuela con sus compañeros, ¿qué muestra? Muestra algo del sistema familiar. Puede ser de los padres, yo por ustedes, puede ser que se esté viviendo una situación conflictiva dentro del hogar y el niño lo lleva a otro campo de la escuela, al campo de la escuela, a otro campo que en este caso con sus compañeros, ¿no? O quizás claro, puede haber atrás algo que haya pasado más atrás con abuelos o hermanos de los padres
con los que estamos fuertemente vinculados, entonces eso el niño lo está mostrando para que los adultos lo veamos. Y para poderlo sanar desde las constelaciones es ver eso con amor, liberar al niño diciéndole yo por mí y tú por ti. Pero mucho se ve en los conflictos que tienen entre los padres y a veces hay una guerra, pero no manifestada. Y entonces, a veces entre los hermanos se va a mostrar eso que los padres no logran decirse, pero hay una agresividad, no se separan porque ahí hay otros temas y prefieren mantenerse juntos y ahí los hijos van a estar mostrando una violencia y hay que mirar los dos sistemas, tanto del niño, no va, miren, ¿qué es lo que hacemos en una escuela cuando hay violencia? ¿Qué es lo que comúnmente se hace en una escuela si un niño agrede a otros niños? ¿Qué es lo que se hace? Lo separan. Lo Lo separan. separan, lo amonestan, lo hacen pasar vergüenza. Claro, y entonces es el niño malo, ¿no? Y el otro niño, ponemos en este juego de víctima-perpetrador, un niño pequeño siendo perpetrador de otro niño o de otros niños, ¿verdad? Cuando ahí los que tienen que mirar qué les está pasando son los padres. A ellos Tienen que o lo que responder. hubo atrás en el sistema familiar, ¿no? Un conflicto no resuelto, no dicho, y que el niño, como ama a su familia y ama a todos los de su sistema familiar, les ha dicho yo por ustedes o yo por ti. Y lo que hace es mostrarlo. Espero que para los que no son consteladores o no conocen de las constelaciones, si no háganme preguntas, si es que no queda claro, y entonces No, no, ahí a nuestros hijos siempre decirles yo por mí, y tú tienes permiso para jugar, para lo que el niño le gusta hacer. Yo ya lo veo, yo lo atiendo, yo me hago cargo. Tú el pequeño, porque eso es, con el niño lo que está mostrando es querer resolver un tema de los grandes y no le corresponde, porque recordemos, ¿no? En la jerarquía hay un orden y el tiempo nos ordena. Entonces, el niño quiere, si quiere arrogarse, el enfermar por los padres o ponerse violento por ellos, no es su lugar. Y tenemos que regresarlo a su lugar para que no sufra, para que no se haga daño y para que no haga daño a otros. Y ahí también hay que mirar el sistema familiar de quien está siendo agredido. A veces puede mostrar que atrás los ancestros de este niño agredido hicieron daños a los ancestros de este niño o niña que está siendo agresivo. Si el tema es muy grave, hay que mirarlo en una constelación, pero no hay que pasarlo por alto y no va a resolver nada que yo le diga al niño, le puedo crear un problema de autoestima muy grave, como marcarlo, ¿no? Tú eres malo, haces esto, ¿por qué haces esto? Yo recuerdo en una escuela una vez que estaba trabajando en el norte en un proyecto, un niño pegó a otro niño, le dio duro, ¿no? No sé por qué pelearía. ajá. Y luego, como consecuencia de eso, el niño faltó varios días a la escuela. Cuando regresó el niño, porque me lo comentaron, el niño regresó todo golpeado. El papá, como los padres habían sido llamados para decirles un niño ha pegado, no sé qué, y ahora va a tener estas consecuencias, un niño de 9, 10 años, ¿no? El papá lo que hizo fue pegarle. Le dio una tanda se dice, ¿no? Cuando le hemos dado duro a alguien, para que no vuelva a pegar. ¿Quién estaba siendo violento ahí? ¿Quién estaba mostrando toda su agresividad y toda su violencia? ¿De quién era toda esa agresividad? ¿Del niño o del padre? Del papá.
Pero claro, el papá no lo está viendo. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hay una circunstancia de este tipo en cómo abordamos el tema. Porque quién sabe, si yo soy una profesora, llamo al papá, sí, su hijo, entonces lo humillo al padre de familia, lo humillo porque le estoy diciendo su hijo así, así, y bueno, no digo, ahí hay consecuencias, ¿no? Eh, pero suelen pasar, en la escuela hay muchas anécdotas, muchas cosas que yo he visto, que he escuchado, que han pasado cuando mis hijos también estaban en el colegio, ¿no? Y a veces no tenemos respuesta, es decir, no sabemos cómo actuar frente a estas situaciones que se pueden presentar. Y no sé si hay alguna otra pregunta, ya son casi las Eh, 9. sí, mira, ¿qué te parece si respondemos o si respondes así rapidito? Dice, ¿qué pasa cuando un niño de 7 años tiene problemas con las matemáticas? Es el papá. Si está teniendo problemas con la matemática, el papá, ¿ya? Ujú. Mirar si el papá está siendo excluido, porque puede ser que el papá, vamos a decir, se haya ido, porque hubo un conflicto con la mamá y o porque simplemente sintió que no podía quedarse. Hay muchas razones por las cuales alguien puede irse. Quizás Ajá. yo como mamá también deseaba que se vaya en mi inconsciente, porque tengo algo en relación a eso en mi sistema familiar. Vamos a decirlo así. Eh, sea por lo que sea, ese padre es su padre biológico. Y por lo tanto, la mamá decirle, hijo, lo que haya pasado entre tu papá y yo, internamente, ¿ah? No vaya a decírselo delante de él, ¿no? Lo que haya pasado entre tu papá y yo no te concierne, solo nos pertenece a nosotros. Tienes permiso para acceder a tu padre. Esas palabras. Y verá cómo el niño va a mejorar en las matemáticas. Ay, qué hermoso, hermoso, hermoso. Wow, maestra, realmente nos has dado muchísima información y es eso, la enseñanza sistémica, es mucha, mucha información para que nosotros los papás podamos cambiar toda esa información que estamos dejando a nuestros hijos y que nuestros hijos no tengan que seguir llevando cargas tan pesadas que no les corresponden. Ellos tienen derecho, como dijiste, maestra, a ser libres, a jugar, a vivir su momento, a vivir su infancia, para ser pues hombres y mujeres del futuro realmente que puedan aportar a toda la sociedad. Y Liberarlos sobre todo para para ellos, que disfruten su liberarlos, infancia, para que sean liberarlos para que felices. disfruten su infancia, su niñez, hacernos cargo como padres de lo que nos corresponde, Ajá. asumir que no somos perfectos, que haremos lo mejor que podamos, informarnos, no solo informarnos, integrarlas, los nuevos conocimientos que están habiendo, eh, y bueno, y para, como decía también en el libro de Harris, que me gustó muchísimo algo que decía que no se trataba de si yo quiero que sean felices mis hijos, me tengo que preguntar si yo soy feliz. O sea, nuestros hijos no van a hacer nada de lo que yo no estoy reflejando. ¿De acuerdo? Si no estoy sintiendo la vida a plenitud, si no me gusta mi vida o cómo la vivo o lo que pasa, entonces mis hijos va a costar mucho, van a tener que llegar adultos para recién, ¿no? Y será muy Wow. importante como padres sanar nuestra infancia, sanar nuestra infancia y de esa manera poder estar mucho más disponibles para nuestros hijos, porque obviamente vamos a la crianza con todo lo que nos dieron nuestros padres y muchas veces repitiendo aspectos que quizás no quisiéramos repetir. Entonces,
Esto nos llama a estar más en el adulto, más presentes, más en el crecimiento personal de manera permanente, no de vez en cuando, Claro. permanente. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberme invitado. Gracias, maestra, gracias, gracias. Bueno, a mí esto solamente me gustaría que repitas o que nos digas, por favor, dónde se pueden inscribir todas las personas que estén interesadas en este entrenamiento, podría decirse para En, padres, para aprender a ser bien, padres. en enseñanza sistémica, Ajá. esistémica.com, esistémica.com, buscan y ahí en formación pueden mirar todo lo que estamos ofreciendo para padres y familias desde las constelaciones familiares, desde esta hermosísima filosofía basada en el amor. Pero en el amor mayor, no en el amor emocional, en el amor incondicional. ¿De acuerdo? Entonces eso, y gracias de corazón, gracias Jackie por haberme invitado. Hemos tenido un buen grupo y me siento muy honrada de que así haya sido. Muchas gracias, Norma, muchas gracias. Norma, Sí, ay, muchísimas desde gracias. Argentina. Un honor. Genial, genial. Realmente muchísimas gracias a ti y a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Y bueno, esto, les ofrecemos pues milagros, que puedan ver todos esos milagros, toda esa transformación, todo ese cambio en sus vidas. Gracias, mi maestra, y esperamos volver a tenerte muy pronto por acá. Muy ¿Sí? bien, muchas gracias. Un beso. Adiós, Jackie. Adiós a todos. Buenas noches. Gracias a todos, milagros para todos. Gracias.